Buenas noches, mi nombre es Luis Alfredo Sánchez Carrascal, soy estudiante de Administración de Empresas del CEAT de Santa Marta. Vamos a sustentar todo el tema o el trabajo de contratación pública y privada. Vamos a hablar de las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Bueno, aquí podemos ver que el grupo comparte en el foro de actividad 5 la respuesta de las siguientes interrogantes. Diferencias entre contrato público y privado, partes del contrato, principios del contrato, tipos o clasificaciones de contratos, responsabilidades por incumplimiento y explicar la aplicación del principio de igualdad. Listo, tenemos nuestra compañera Ana Catalina Guzmán, la cual nos hace ver las diferencias entre los conceptos. Entre el contrato público, que es la celebración de un contrato directo enfocados en fines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico. El contrato privado pues es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y el pago. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Tenemos diferentes tipos de diferencias entre el contrato público y privado. En los públicos, los contratistas se escogen por medio de una licitación pública y en el privado, el contratista no es necesario que se convoque una liquidación pública. En el público, las contrataciones más complejas por todos los trámites legales que se deben cumplir. En el privado, el contratista es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tanta tramitología. En el público, para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito en el registro único de proponentes, el RUP, y para celebrar un contrato en el privado solo se requiere una buena propuesta. Su contrato en el público se hace por intermedio de entidades del Estado, en el privado es por inversionistas particulares. ¿Sí? Aquí podemos observar todo el tema del público y el privado. Partes del contrato. Dentro del contrato público suelen haber dos partes: el órgano de contratación, la administración contratante y el contratista. Tenemos el órgano de contratación, el contratista. También tenemos etapas, o las diferentes etapas que tenemos son la precontractual, la contractual y la postcontractual. En el contrato privado pues simplemente tenemos dentro de las partes un título, un cuerpo sustantivo, la exposición, el cuerpo normativo, cierre y anexos. Principios del contrato. Los principios del contrato público tenemos la transparencia, responsabilidad, principio de economía, selección objetiva, principio de la buena fe, principio de la igualdad y de la planeación. Y en el privado, principio de la autonomía de la voluntad, de consensualismo, conclusión y perfeccionamiento, principio de obligatoriedad, fuerza vinculante, de la relatividad del contrato, de la causa concreta, de la sociabilidad, solidaridad. Básicamente eso. Tenemos forma general, estos son principios de moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad, contractual y legalidad. Tenemos tipos de contrato. En público tenemos obra-labor, prestación de servicio a término fijo, término indefinido de aprendizaje y ocasionales de trabajo. Y privados tenemos contrato unilateral y bilateral, gratuito y oneroso, conmutativo y aleatorio, principal y accesorio, y contrato real, solemne y consensual. Responsabilidades por el incumplimiento de los contratos. Las medidas por incumplir, tenemos diferentes tipos de medidas por incumplir nuestros contratos. Entre estos están las multas, declaración de incumplimiento, terminación unilateral anticipada, declaración de caducidad. Reglas para la aplicación de las multas pactadas. Su objetivo es conminar a la contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Deben sujetarse a los montos establecidos en los respectivos contratos y su decreto solo procede durante la vigencia del contrato. El contrato privado. Para establecer las consecuencias de incumplimiento de un contrato se parte del hecho de que son de obligatorio cumplimiento para las partes involucradas en el mismo. Por tal motivo, la inobservancia de las cláusulas u obligaciones pactadas repercuten en dicho incumplimiento provocando daños a la otra parte. La responsabilidad civil es la obligación de resarcir que surge como consecuencia del daño provocado por el incumplimiento contractual.
o de reparar el daño que ha causado al otro con el que existía un vínculo previo, sea naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. Bueno, explicando la aplicación del principio de igualdad entre intereses generales y particulares, podemos observar que son elementos más relevantes del Estado constitucionales de derecho. Es un principio en términos generales ordenado por un contrato igual a quienes se encuentran en la misma situación fática y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. Estas formulaciones generan no reflejada, sin embargo, la complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado bajo los principios del Estado Social de Derecho. Podemos concluir con este trabajo que hemos afianzado nuestros conocimientos y profundizado en la importancia de conocer y elaborar perfectamente los contratos a los cuales estamos en condiciones de hacer parte como ejecutantes e interventores u otra función. Con el desarrollo de este curso se puede comprobar que la contratación pública es una oportunidad para cualquier empresa del sector privado que quiera hacer negocios. Muchas gracias.